Continuamos. Bueno, ¿por qué fe? Entonces, es la forma de vida que Dios diseñó para sus hijos. El justo por la fe vivirá, porque solo involucra el corazón, no otra capacidad, ni razón, ni intelecto, ni fuerza, ¿no? Es el mover nuestra voluntad, porque es la forma en que se revela la justicia divina a través de la fe, desde la primera manifestación de Dios, que es para todos igual, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, a través de la creación se revela a Dios para todos. ¿Bien? Y el punto D, continuamos, porque es la forma de agradar al Padre. A Dios se le agrada a través de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Bien? La fe es la forma de agradar al Padre. Tenemos que entender, y mayormente cuando vemos personajes del Antiguo Testamento, y mucho más en Génesis, y mucho más en los primeros capítulos de Génesis, que nos suena que el mundo era tan diferente, ¿no? Y que bueno, que estos personajes tenían una relación con Dios como nosotros la tenemos con los vecinos, ¿bien? Pero debemos entender que la relación que tenían era por fe. Y acá estamos en el versículo 5 del capítulo 11. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Bien? Por la fe. Pero 4 versículos arriba va a estar definiendo qué es fe. Fe es convicción de lo que no se ve. ¿Bien? Así que Enoc no es que caminaba con Dios como Pedro y Juan caminaban con Jesús. ¿Bien? Aún así, Pedro y Juan tuvieron que tener fe en creer que Jesús era el Mesías. ¿Bien? También lo tuvieron que hacer por fe. Porque otros, los de Galilea, como lo habían visto crecer, no creían. Dice, este no puede ser el Mesías, mucho menos hijo de Dios como dice él que es. ¿Bien? Entonces, vemos que es a través de la fe y por eso el autor de Hebreos primeramente define qué es la fe. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de que las personas no estaban viendo lo que estaban esperando. ¿Bien? No lo estaban viendo, lo estaban tomando a través de la fe. Entonces, ¿qué es lo que persiguió Enoc? Enoc comenzó con el testimonio de Adán. Si miran las genealogías, Enoc es el séptimo desde Adán. Y si cuentan las edades, Adán todavía vivía cuando Enoc vivía. ¿Bien? Entonces, o se vieron, o la escuchó de primera mano, o tal vez no estaban en las mismas zonas, tal vez no se llegaron a ver, pero sí por la tradición se iba contando lo que había pasado en Edén. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que perseguía Enoc? Enoc comenzó a perseguir la comunión que se contaba de Adán y Eva que tenían en el Edén con el Señor. Él pensó, desde el principio hubo un lugar
de comunión perfecta con Dios, un lugar donde Dios se paseaba con el hombre y eso se rompió a través del pecado. Y él comenzó a perseguir eso a través de la fe. ¿Por qué? Si yo no lo busco, no puedo estar llegando a esa comunión. ¿Qué terminó haciendo Enoc a través de la fe? Restaurando la comunión que se había perdido a través del pecado. ¿Bien? A tal punto llegó a la comunión que fue el primero que tuvo la experiencia de pasar directamente, o sea, no pasar por la muerte, ¿no? ¿Qué nos está hablando el ser traspuesto? ¿No? Fue traspuesto para no ver muerte. Fue quitado así con vida, ¿no? Y cuerpo y todo, fue traspuesto hacia los lugares celestiales. De la misma manera que después lo iba a experimentar el profeta Elías. El profeta Elías también le había sido avisado que iba a ser tomado y se lo decía Eliseo y se iba de una ciudad a otra hasta que finalmente, como carros de fuego, lo tomaron a Elías y lo llevaron al cielo, ¿no? Lo llevaron a los lugares celestes. Bueno, tenemos esos dos testimonios de que dos personas no murieron, ¿bien? Fueron con la misma vida terrena, se fueron hacia el cielo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿O por qué ocurrió eso? Por fe. Por fe. ¿Qué significa eso? Que él lo creía antes de que ocurriera. Eso significa que es por fe. Lo creía antes de que esté ocurriendo. Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Bien? Así que esa confianza en Dios, esa comunión con Dios, ¿bien? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa comunión tan íntima con Dios le agradaba al Padre. ¿Y por qué era esa comunión? Por la fe. No estaba viéndolo a Dios, no estaba caminando con una persona. No tenía un maestro como tuvieron los discípulos, ¿no? Aunque dijimos que también los discípulos necesitaron fe para creer que ese maestro era el Mesías, ¿no? Lo hacía por fe. Mientras todo el mundo a su alrededor, los miles de millares que había, continuaban viviendo la vida que vivieron siempre. Después de Enoc, tenemos en el testimonio de Hebreos 11 a Noé. Y en Noé tenemos otro ejemplo también, de que él le agradó a Dios por creerle a Dios. Comenzó a buscarlo a Dios, comenzó a andar, comenzó a caminar con Dios, y todos en su alrededor vivían como si Dios no existiera. Y todos en su alrededor vivían como si lo que Dios le había revelado a Noé no fuese cierto, que era que estaba por llegar el fin a través del agua. Y tenemos la misma situación que ahora, ¿no? Que a nosotros a través de la palabra Dios nos revela que va a llegar el tiempo del fin, que Él va a venir a buscar a su iglesia, ¿bien? Y que va a comenzar un tiempo de tribulación y la gente continúa viviendo como si nunca fuese a ocurrir eso. Esa es la comparación que hace el apóstol Pedro en sus cartas, ¿no? Cuando dice, estos tiempos son como los de Noé, seguían viviendo como si no hubiese ocurrido nada, se daban en casamiento, compraban, vendían, hasta que llegó el diluvio. De la misma manera va a ser la segunda venida del Señor, ¿bien? Para los que no crean. Así que el andar en fe le agrada a Dios. Enoc anduvo en fe, no andaba por vista, no caminaba con Jehová paseándose ahí físicamente, ¿bien? Andaba por fe. Él lo buscaba por fe de la misma manera que lo podemos buscar nosotros. A través de la oración, salía al campo, se sentaba debajo de un tronco y estaba en comunión con Dios, buscándolo en oración.
Cuando Dios le revelaba algo, él actuaba a través de la fe, él se movía haciendo lo que Dios le decía, confiando en la palabra de Dios. De la misma manera que nosotros, ¿no? No tuvo otra ventaja a la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque era por fe, porque fue por fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Bien? Jesús decía, siempre hago lo que le agrada al Padre. Jesús es otro ejemplo de el caminar, del andar por fe. ¿Bien? Dios le revelaba su voluntad y él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Así que la fe es la forma de agradar a Dios. Y por último, ¿por qué fe? Porque Dios es dador. Dios da. Su naturaleza es ser dador también. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva, todo don desciende de Dios. Dios es dador, Dios da, Dios da, Dios es regalador, podemos decir. Dios regala salvación, Dios regala sanidad, Dios regala libertad, Dios regala restauración. ¿Bien? Romanos 1.5 dice, por quien recibimos como regalo la gracia y el apostolado, ¿bien? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios regala, a través de él recibimos de forma gratuita. ¿Bien? Dios es dador. A través de la fe recibimos sus dádivas, ¿no? Entonces la fe es la mano que toma el regalo de Dios. Ahora, ¿qué le puede frustrar a un dador? Imagínense a una persona querida, nosotros todos los meses por un año estamos separando 10.000 pesos de nuestro sueldo, 10.000, 15.000 pesos, vamos separando. ¿Bien? Todo por un año. Imaginemos 10.000 pesos, así hacemos las cuentas redondas, ¿no? Ya nos pusimos a pensar desde un año antes de su cumpleaños, ir separando ese dinero para sorprender, para hacerle un buen regalo. En el año tenemos 120.000 pesos reunidos. Vamos a hacerle un lindo regalo, ¿no? Ya estuvimos pensando desde tanto tiempo y no fue esfuerzo porque dimos con fuerza, separamos con fuerza ese dinero, no es que nos sobraba. Cuando llega el momento de darles el regalo, le damos el regalo a esa persona especial y dice, no me gusta o no lo quiero. ¿Cómo se siente el dador del regalo? Es como una falta de respeto al que está regalando, ¿no? Detrás de eso hay esfuerzo, detrás de eso hay amor, hay dedicación, ¿bien? Y uno dice, no, no me interesa, no lo quiero. ¿Bien? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos el don de Dios, cuando las personas rechazan el don de la salvación. Dios, por así decirlo, estuvo trabajando por siglos para, para darnos el regalo de su Hijo, con muchísimo sacrificio, con muchísimo amor, ¿bien? Y con un valor incalculable. Nos prepara ese regalo y cuando da el regalo muchísimas personas dicen, no, no lo quiero, no me interesa. Eso sí, hablando en sentidos humanos, eso frustra al dador. Bueno, Dios no se frustra, ¿bien? Pero lo que Dios quiere es que estemos recibiendo el don, ¿bien? Así que, ¿por qué fe? Porque Dios es dador, ¿no? Y un dador quiere que le estén recibiendo sus dádivas, disfruta
al estar viendo que están recibiendo lo que Él da, ¿bien? Con amor, que están disfrutando de eso. De esa manera nosotros debemos ver no solamente la salvación, de esa manera debemos ver la sanidad, el bautismo del Espíritu Santo, la liberación. ¿Bien? Todas esas cosas son dones dados por Dios. Y nosotros debemos verlo como regalos de Dios, que Él quiere, Él anhela que los tengamos. Pero el brazo que toma ese don es sola y exclusivamente la fe. ¿Bien? Son cosas espirituales que se reciben de manera espiritual y la fe es espiritual. Necesitamos mover la voluntad de eso, creer, tomarlo, plantados en la palabra de Dios, plantados en el conocer cuál es su voluntad, recibiendo esto. Dice Pablo en Gálatas 2, 19 y 20, al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vive? Lo vivo en la fe, dice. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que estoy viviendo naturalmente, ahora tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Bien? Todo lo que vivo naturalmente, ahora veo cuál es su voluntad, veo cuál es su propósito y vivo eso. Yo morí, con Cristo estoy crucificado, yo morí a lo que quería yo, a mi manera de vivir. Ahora vivo como vive Cristo, ahora vivo en lo que vive Cristo. ¿Cómo vivo eso? A través de la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y miren qué interesante esto. No rechazo la gracia de Dios. Y esto es algo que debemos decir siempre nosotros. No rechazo la gracia de Dios. ¿Bien? La recibo. Pablo era inteligente espiritualmente. Dios me está dando a través de Jesucristo, a través de su gracia. ¿Qué es gracia? Un favor que no se merece. Eso es la gracia. ¿Qué nos da a través de su gracia? Nos da la salvación, o sea, vida eterna, ¿no? Nos da la sanidad, nos da la libertad espiritual, nos da autoridad espiritual, nos hace sentar con Él junto a lugares celestiales, nos da el bautismo del Espíritu Santo, nos llena con su mismo espíritu, con su poder. ¿Bien? Dice, no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió Cristo. No, no es a través de el estar cumpliendo leyes, ¿no? Sino es el a través de estar creyendo. ¿Bien? Lo que vive en la carne lo vive en la fe. Y esa gracia, ese regalo, ese don que Dios da, Él no piensa rechazarlo. ¿Bien? Él lo toma para sí. Muy bien. Así que, ¿por qué la fe? Entonces, principalmente, ¿por qué la fe? Porque es la capacidad espiritual que tenemos todos los seres humanos. ¿Bien? No pasa por ninguna otra capacidad que podamos tener, que algunos puedan tener mayor ventaja que otros, ¿no? Acá todos tenemos la misma capacidad, ¿bien? Porque Dios es dador, entonces a través de esta capacidad que tenemos espiritual de estar tomando esto, podemos todos estar tomando todos los dones que Dios nos da. Bien. Entonces lo diseñó a través de la fe justamente para que todos tengamos acceso a esto. Bien. Para hacerlo fácil para todos.
Es un poco contradictorio que parece que algunos piensan que Dios lo hizo difícil, ¿no? ¿Por qué lo hizo tan difícil? Y en realidad no lo hizo difícil Dios, en realidad lo hizo fácil y lo hizo accesible para todos. Lo que pasa es que tenemos que conocer cuál es su voluntad, tenemos que conocer cuáles son los dones y tenemos que sacarnos todos los prejuicios que nos fuimos metiendo por años, aún dentro de la iglesia, ¿no? Pero no solo dentro de la iglesia, dentro de los dichos populares y dentro de la cultura, ¿bien? Que Dios para algunos quiere cosas, para otros no, que Dios tiene como preferidos. Entonces, hasta que a través de la palabra de Dios no barremos con todas esas cosas, no podemos tener la fe que toma verdaderamente el don de Dios. ¿Bien? La fe es la forma de vida que Dios diseñó para sus hijos. Solo involucra el corazón. Es la forma en la que se revela la justicia divina de fe en fe. ¿Bien? Desde la primer revelación, que es la manifestación general a través de la creación, y el responder a eso va dando otras manifestaciones más especiales, revelaciones más especiales. Es la forma en que agrada al Padre, de agradar al Padre. Tenemos el ejemplo de Enoc, y sin fe es imposible estar agradándole. Y porque Dios es dador y Él quiere que recibamos sus regalos. ¿Por qué? Porque nos quiere ver bien, porque nos quiere bendecidos, porque Él lo que planificó para cada uno de nosotros es vida abundante, no que estemos sobreviviendo, que tengamos vida abundante. ¿Bien? Entonces, a través de la fe podemos tomar todos los dones que Él nos dio para que tengamos esa vida abundante. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a estar viendo algunos puntos sobre los videos de la lección 5. ¿Les parece que no? Y creo que la cuatro la comentamos la otra vez. ¿De dónde provienen las enfermedades? Sí, ¿no? Sobre la lección 5, y si alguno ya vio la 6, si tiene alguna pregunta, pero sobre la 5, que sería la de la semana pasada. A ver si sacan sus apuntes. La lección 5 tocaba el tema, también explicaba sobre la palabra sozo, esta palabra que nos habla de salvar, de sanar y de liberar. Juan 3:17 nos habla de que Él envió a su Hijo al mundo para que sea sozo, para que sea salvo, y esta salvación normalmente se encierra en solamente el área espiritual, ¿bien? La salvación de la vida eterna, pero habla mucho más que eso, liberación también del alma y sanidad del cuerpo. Mateo 1:21 dice, lo llamará Jesús, le dice el ángel a María, porque él salvará, sozo, de pecados. Ahí nos habla de salvación espiritual. Mateo 8:25 dicen, los de la barca, sálvanos, Señor, que perecemos. Una salvación de las circunstancias adversas que estaban a su alrededor. Y luego para sanidad, Mateo 9:22, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y ahí hablando sobre sanidad. ¿Alguno tiene sus apuntes? ¿Quién quiere estar comentando? Yo estoy demorada, profe, con los videos. Todavía no terminé el 5 y el 6 tampoco. Ah, bueno. Bueno. ¿Cómo andan los demás?
Bien, bien. Acá dice que es un asunto legal, creo que eso ya lo vimos, lo habíamos comentado, que todo funciona como Dios ya lo tiene decretado. Hay que renovar la mente, la actitud que tenemos que tener, cómo pensamos de nosotros mismos, cuál es nuestro pensamiento, si soy sobre la sanidad, ¿no? Si eres un enfermo que busca la sanidad o eres un sano que está resistiendo la enfermedad. Interesante eso, ¿no? Sí. El pensamiento. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es. Así como piensa, es como se va a estar moviendo su corazón, ¿no? Con respecto a la enfermedad, la pregunta, ¿eres un enfermo buscando sanidad o eres un sano resistiendo a la enfermedad? Interesante. No es lo mismo, ¿no? No. Considerarse enfermo y estar buscando la sanidad o considerarse sano y estar resistiendo a un agresor. Recordemos el ejemplo de la serpiente, ¿no? Ahí está, eso quería decirte justamente, que sí. Él dice, ¿qué actitud tenemos si encontramos una serpiente en nuestra casa, no? No se nos va a ocurrir ponernos a hacer una disertación ni nada, vamos a querer matarla a palo, ¿no? La realidad. Exactamente, exactamente. Sí, y miren la actitud que tenemos con la enfermedad. Sí. Cuando alguien, tal vez, no sé, supongamos, queda alguien paralítico, bueno, vamos a comprar una máquina, una silla eléctrica que lo vaya subiendo por la escalera, ¿no? Bueno, vamos a cambiarla. Se prepara toda la casa para convivir, para cohabitar con la enfermedad. Sí. ¿Bien? Ya haciendo como un hecho, ¿no? Que, bueno, tenemos otro familiar que vino a vivir. Tenemos que acomodar todas las cosas porque ya no somos 3, ya no somos 4, somos 5 o 6, ¿no? Sí. Y una enfermedad no es un familiar, es un enemigo. Sí. Si viene un ladrón, nosotros no estamos acomodando la habitación y poniendo un plato más a la mesa. ¿Bien? Así que importante es el estar cambiando el entendimiento de cómo estamos viendo a la enfermedad. Bien. La enfermedad es un ladrón que se está metiendo en nuestro cuerpo, en nuestra casa. No es un familiar que viene y que tenemos que estar recibiéndolo y, bueno, vamos a estar compartiendo, conviviendo, ¿no? Es un ladrón. Profe, otra cosa quería comentar. Sí. A veces es difícil sacarse ese chip, ¿no? Como decíamos la clase pasada, que muchos de los que estamos acá somos viejos en el Evangelio, que nos conocemos. A mí me pasó, por ejemplo, que mi papá le dio una ACV y el momento que le dio la ACV no era normal como ahora, era como raro en ese momento, ¿no? Y me acuerdo, me hizo recordar esto, por eso quiero compartirlo, que estuvo 3 meses, lo operaron, le sacaron el tumor ese que tenía, el derrame, pero el médico nos habló a la familia, a mi mamá y a mí, y nos dijo, miren que ustedes se tienen que preparar porque él no va a ser la misma persona que ustedes conocen. O sea que él ya preparó lo que iba a suceder. Entonces nuestra fe estaba en que si salía adelante, ¿cómo íbamos a hacer para afrontar esa situación, ¿no? De ver esa persona que nosotros conocíamos al verlo que no iba a ser la misma. Entonces, como es difícil también, obviamente él después falleció porque su corazón resistió y doy gracias a Dios que se fue, ¿no? Porque yo no sé cómo hubiese afrontado esa situación de ver a mi papá siempre que era una persona que súper, que no se quedaba quieta, al estar quieto, claro, y estar así quieto, estático, iba a ser difícil, pastor. Entonces, ¿cómo hacer en ese momento? ¿Cómo sacar esa estructura de nuestra mente y ver esa sanidad por completo? Hoy en la actualidad tengo un compañero de trabajo que tuvo una ACV
y su fortaleza, conoció a Cristo, y a mí me puso súper feliz, porque yo dije, conocí el amor de Cristo, y hoy en día camina, no para de caminar, se esfuerza todos los días, entonces el milagro existe. Entonces hay que cambiar ese chip como creyente, hay que cambiar la nueva iglesia, hay que ver eso, como decía el video del predicador que nos enseña, ¿no? De que a veces es difícil, pero se puede. Jesús lo hizo, Jesús caminó en el agua, tantas cosas Él nos enseña en su palabra, que a veces cuesta, pero como nosotros como seres humanos deberíamos aprender un poquito más ese amor de Cristo, ¿no? Que a veces yo digo, ¿no? Que somos tan desagradecidos y no ver lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que eso que dio fue por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo gratificar eso? Creyendo, como hoy hablaba de su clase, la fe, ¿no? Si no tenemos fe, no podemos agradar al Padre. Entonces, cambiar ese chip, lo digo por experiencia porque a mí me costó mucho, pero hoy puedo verlo desde otra manera, porque he madurado, porque he crecido y me falta tanto por conocer más, ¿no? Y por algo estoy en esta clase, ¿no? Conocer también a cada uno de ustedes que están aquí escuchando, pero no quería dejar de compartir esto, de sacar ese chip de esa tradición vieja, genia, ya como que no tiene ni nada. Entonces, estar en la nueva iglesia de Cristo. ¿Cuál es la nueva iglesia de Cristo? Crecer en esa fe, como decíamos hoy en la clase, y en eso nuevo que viene, que es de Jesucristo, ¿no? Y la nueva generación también, pastor, ¿o no? Totalmente, totalmente. La que cree, ¿bien? Pero, pero sí, no es, bueno, tenemos que hacer una nueva generación, ¿no? Porque no es común esto que estamos viendo en la iglesia, ¿eh? No es común. Hay un porcentaje bastante reducido de, de personas en la fe, ¿no? que empezamos a cambiar el chip. Hay bastantes movimientos. Discúlpenme un segundito. Ahí estoy. Hay bastantes movimientos que fui descubriendo en estos últimos años con el estudio, ¿no? Con este estudio bueno, ponerme a ver el tema de sanidad. Pero no es lo común, por lo menos en el ámbito de iglesia que me muevo yo. Y nosotros pertenecemos a una denominación pentecostal, que en teoría debería estar creyendo por esto, ¿no? Cuando abro la doctrina de nuestra denominación, habla sobre la fe, sobre la sanidad como algo ya realizado en la cruz. O sea, en la doctrina, en la base que escribieron a principio del 1900, está y continúa así. ¿Bien? Pero después cuando se empiezan a escuchar desde las diferentes plataformas los comentarios que van haciendo los pastores, comienzan a relativizar el tema. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos eso de estar metiendo la experiencia adentro de la palabra, dentro de la predicación, en lugar de nosotros cambiar nuestra experiencia por la palabra de Dios. No podemos estar haciendo al revés, ¿no? Estar cambiando la doctrina por nuestra experiencia. No, nos tenemos que ajustar a lo que dice la palabra de Dios. Si no estamos viviendo y no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, el tema es nuestro, ¿no? Tenemos que mover nuestra fe a eso, ¿no? Pero se comenzó a cambiar la doctrina, a relativizar. Bueno, Dios sana, pero bueno, no tanto como antes.
Dios sana, pero no a todos. Y pasan y cuentan testimonio de sanidad, pero le tocó a fulano, gloria a Dios, bueno, pero a Mengano no le tocó. Entonces la iglesia no se fortalece nunca en la fe, no conoce los principios básicos de la sanidad, ¿bien? Y hoy mismo sigue ocurriendo este escenario que planteamos recién. Cuando el médico da un diagnóstico, la casa se prepara para convivir con ese diagnóstico de por vida. Si el médico dice, no, esto es de por vida, listo. El creyente, en vez de decir la palabra de Dios dice que nada es imposible, y cuanto más con la enfermedad, la palabra de Dios dice que Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Así que está bien, científicamente puede decirme que esto sin Cristo es de por vida, pero nosotros somos creyentes. Así que esto se va a ir. ¿Ven? Bueno, son pocos los que toman esta postura, ¿no? Yo hoy quería comentar que en la lectura que entregaste hoy, me pareció impresionante cuando habla que cuando oramos, si no conseguimos lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo, que Dios no cambia nunca, que algo tenemos que cambiar en la oración que estamos haciendo, somos nosotros los que tenemos que cambiar la oración para conseguir resultados, porque Dios... ¿Y qué dice la iglesia normalmente en esa ocasión? Dice, no era la voluntad de Dios. Claro. Si no tengo los resultados, no es la voluntad de Dios. No es así. Tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de orar para acomodarnos a lo que Dios quiere, ¿no? A la voluntad de Dios, que es sanarnos, que ya claro. Lo dio en la cruz, ¿no? Es impresionante. Las lecturas esas de hoy, impresionantes son. Claro. Muy buena la forma de hablar en fe. Lo que creo no es lo mismo que lo que espero, ¿no? Esperar es una cosa y creer es otra, tener fe y tener esperanza. Está tan bien los testimonios que cuenta el pastor, es impresionante eso. Como esos testimonios hacen comprender bien lo que es fe y lo que es esperanza. Esperanza. ¿No? Está perfecto, eso la verdad que me abrió mucho la mente hoy. Muy bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, cuando aceptamos la enfermedad, entonces nos preparamos para convivir con el ladrón. Y al ladrón hay que sacarlo. ¿Bien? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por la renovación del entendimiento. ¿Qué se logra con eso? Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, ¿no? Agradable y perfecta. ¿Bien? Entonces, cuando no se recibe respuesta, se dice, bueno, era la voluntad de Dios. ¿Es agradable? ¿Es perfecta? No. Y bueno, entonces no era la voluntad de Dios, ¿no? Pero es el consuelo de tontos, dice el dicho, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. No, le pasó a aquel pastor, le pasó a aquel hombre de fe, le pasó a este, le pasó al otro. Bueno, no. Entonces, replanteemos la doctrina. No tenemos que replantear la doctrina. Tenemos que ajustarnos a la doctrina bíblica. ¿Bien? Así le pase a Pedro, a Pablo, así le pase a cualquiera. Le pasó a Jesús, ese es nuestro ejemplo. ¿Bien? Ese es nuestro ejemplo. Él vivió como hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo, para darnos ejemplo, ¿no? No tenemos que estar después comparándonos con nadie más. Aún grandes evangelistas, ¿no? El decir, sí, Wigglesworth tenía problemas de vista, ¿no?
O anacondia, lo vemos con problema de vista. Bueno, entonces, ¿qué me queda para mí? Vos tenés que mirar a Jesús. Cierto. No tenés que estar mirando a los hombres de Dios. Sí, tomá a través de los hombres de Dios todo lo que venga de la palabra de Dios, pero no son el ejemplo es Cristo. ¿Bien? Muy bien, ¿algo más que querían compartir? También decía en el 5, hablaba sobre el tema de la muerte. Bueno, muchos preguntan, entonces si no es por enfermedad, ¿cómo llega la muerte? No te morís nunca. La muerte no tiene que ser por enfermedad. Claro. Esto también lo estuvimos viendo. Dormirse, ¿no? Exactamente. Es la separación del espíritu y el cuerpo. ¿Bien? Así como Moisés sube al monte y ahí vas a ver la tierra y te venís conmigo. Y murió de esa misma manera. Les había comentado hace un tiempo ya, el mes pasado, sobre San Antonio Abad. También con 105 años, también subió al lugar donde vivía de manera ahí media ermitaño era, y avisó que era su última bajada, subió y se quedó ahí. Así que recordemos que la palabra muerte es separación. Sí. Separación. La muerte espiritual es la separación de nuestro espíritu y la vida espiritual que es Dios. Sí. ¿Bien? La muerte del alma es la separación de nuestra identidad. Nosotros estamos completos en Dios. Nuestra alma, nuestros sentidos están muertos. Cuando nos separamos de Dios, perdemos nuestra identidad. Estamos buscando amor por todos lados cuando la fuente de amor la tenemos velada porque estamos apartados de Dios, ¿no? Claro. Entonces morimos sentimentalmente. ¿Bien? Y la muerte física, ¿qué es? La separación del espíritu y del cuerpo. Siempre muerte es separación. Así que la muerte no tiene por qué ser por enfermedad. ¿Bien? Bueno, también nos hablaba de Santiago 1:6, pida con fe no dudando. Romanos 5:17 también habla, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno los que reciben la gracia y el don de la justicia. ¿Recibimos la gracia y la justicia? ¿Cómo creemos? ¿Qué pensamos en nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud que tomamos? ¿Bien? Si por la transgresión de uno, dice, de Adán, y todos nacidos en Adán, ¿no?, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno los que reciben la gracia y el don de la justicia. Así que eso es Romanos 5:17. Si recibimos la gracia, si recibimos el don de la justicia, ¿bien?, va a estar así como reinó la muerte en Adán, así va a estar reinando la vida en nosotros, lo opuesto, ¿bien?, en Cristo. Pero con fe, a través de la fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, y los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Dice. Interesante lo que estuvimos viendo, ¿no? El corazón es la actitud que tomamos hacia la palabra de Dios. ¿Bien? Así que dos tipos de incredulidades. La una era por desconocimiento, por ignorancia, ¿bien?, pero la otra es la grave, la del corazón malo,
de incredulidad. Entonces, acá Santiago también habla esto, ¿no? Los de doble ánimo, los que no se deciden a sigo la palabra, no sigo la palabra, sigo la palabra, no sigo la palabra. Bueno, pongámonos firmes, purifiquen vuestros corazones. Bien. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más estamos en contacto con la palabra de Dios, más somos fortalecidos en la fe, más tenemos fuerza también para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. ¿Algo más? Pastor Bennett, ¿no? Dijo, Sí, Barry Bennett. Sí, Barry Bennett dice que el futuro consiste, me lo noté porque me gustó eso, el futuro consiste de los pensamientos no pensados, de las palabras no habladas y de las acciones no realizadas, ¿no? Todo eso lo podemos determinar nosotros, decía. Y al hacer nosotros eso, cambiamos las circunstancias de ese futuro, que en las circunstancias no podemos decidirlas todas, ¿no? Pero se puede cambiar algo con las palabras que uno dice, con los pensamientos que uno tiene. Y me pareció interesante, ¿no? Porque de esto que no era, que era espiritual nada más, ¿no? Que no se veía, que pueda cambiar lo real, lo que se ve, ¿no? Totalmente. Nosotros a través de la fe cambiamos las circunstancias futuras. Claro. ¿Bien? El hombre natural habla las circunstancias que ve. Sí. ¿Qué se logra con eso? No se logra nada. ¿No? Estar hablando de lo que todo el mundo habla, de la crisis que todos hablan, se empeora. Sí, estamos sumando más, sí. Pero aparte no se logra ningún cambio. No. Cuando uno comienza a hablar en fe, está trabajando como Dios trabaja. Dios no habla de las circunstancias. Dios habla y utiliza las palabras con sabiduría. Dios habla de lo que pretende ver. De eso habla Dios. Nosotros debemos hablar de la misma manera. Nosotros debemos hablar de lo que estamos esperando, de lo que pretendemos ver. ¿Bien? Entonces, no tenemos que ser... Una vez escuché esta frase, no tenemos que ser descriptores de circunstancias, no profetas. ¿Bien? ¿En qué sentido? De estar hablando la palabra de manera profética, de manera de lo que estamos esperando. ¿Bien? Hablar lo que estamos esperando. Eso justamente es estar hablando en fe. ¿Bien? Eso es justamente lo que dice Jesús cuando dice, el que pide, si cree que recibe lo que está pidiendo, lo recibirá. Claro. Pero hay un tiempo, ¿no? Entre el creerlo, el hablarlo, ¿bien? Y el estar recibiéndolo. Bueno, ¿cuál es tu confesión en ese periodo? Eso es fundamental. Aunque no vea uno resultado, exactamente. Aunque no lo vea, yo creo que estoy sana. Decirlo, declararlo, ¿no? Yo estoy sana. Aunque no lo vea, aunque todo me diga lo contrario, no me importa. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, se llevó mis enfermedades y dolores, yo estoy sana. ¿No? Me declaro. Claro, porque primero ocurre en lo espiritual para que después ocurra en lo material, en lo natural. Sí. Recordemos que el mundo espiritual contiene al mundo natural, no es al revés, ¿no? El cielo es el que gobierna, el mundo espiritual es el que contiene al mundo natural. Y nosotros tenemos el poder de ese mundo espiritual, dado por Dios en su palabra, cuando Él les he dado tu palabra, dicen.
nos está dando el poder también que tienen sus palabras, ¿no? Mis palabras son espíritu y son vida. Les he dado, Padre, tus palabras a ellos, ¿no? Para que vean que el mismo amor que vos me tenías a mí, que se manifestó en estos 3 años y medio de ministerio, también lo vean ellos, ¿no? Y estén ellos. Les ha dado tu palabra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar a través de esas palabras, ¿bien? Primero ocurre en el mundo espiritual y del mundo espiritual termina formándose en el mundo material. ¿Bien? Pero es el cielo el que gobierna por sobre lo natural. Entonces, parte fundamental de la fe es el estar cambiando nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, a un lenguaje de fe. ¿Bien? Estar hablando en base a la palabra de Dios lo que estamos esperando. Yo no estoy diciendo, porque también hay algunos predicadores por ahí por YouTube que andan declarando Rolls Royce y jet privados, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de buscar cuál es la voluntad de Dios y hablar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es sanidad, yo no voy a estar hablando de enfermedad. Si la voluntad de Dios es que nada me falte, yo no voy a estar hablando miseria. ¿Bien? Y comienza en el corazón, ¿no? Comienza. Pero se tiene que manifestar en la boca. Yo no puedo estar hablando de enfermedad. ¿Bien? No puedo estar hablando miseria. No puedo estar hablando perdición. ¿Bien? Tengo que comenzar a hablar salvación, comenzar a hablar sanidad, comenzar a hablar provisión. Comienza creyendo en el corazón y hablándolo con la boca. ¿Bien? Necesitamos unir ahí nuestras palabras a la fe. ¿Bien? Bueno, en el video 6 eso se ve claramente, lo de las palabras. El poder de las palabras. El video 6 tiene el poder de las palabras y cómo uno lo ve, los padres con los chicos, según lo que dicen de sus hijos, y cuenta testimonios, ¿no? Dice, está muy bueno, muy bueno. Bueno. Sí. Bueno, amados, amadas, Dios los bendiga mucho, vamos a estar orando. Gracias. Y bueno, nos vemos el jueves, Dios mediante. Oramos. Gracias. Amado Dios, gracias queremos darte por este tiempo que pudimos compartir juntos, Señor, porque a través del compartir tu palabra nos animamos en la fe, Señor, recibimos dirección y somos fortalecidos en el Espíritu. Vos, Señor, nos diste esta capacidad de poder estar confiando, creyendo en ti, Señor, y tal vez varias veces actuamos en incredulidad, pero como dice Pablo, Señor, por ignorancia, no conociendo algunos principios que había en tu palabra, tal vez habiéndolos aprendido de una manera diferente a través de la tradición, pero hoy queremos plantarnos en tu palabra, Señor, creerla así como está escrita, Señor, para poder también vivir como vos la viviste, la palabra, Señor. En victoria, en esa vida abundante que vos viviste y que vos trajiste también para cada uno de nosotros. Santo, continúa guiándonos, Señor, en este estudio para poder estar llegando a una fe cada vez más perfecta, más plena. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, tu bendición sobre sus vidas, sus hogares, sus familias, sus trabajos, ministerios. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir juntos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.